Oye, ¿cuál es tu problema? ¿Sigues creyendo que le gustas a Emi? Te invito a salir por una apuesta. ¡Qué risa! ¿Entiendes que ella no es tu novia? Estuvo mal que rompieran su novela. Trabajó mucho en ella. Nadie te invitó aquí. 776 capítulo 8. Sándwich de nudillos N/A. Advertencia. Este capítulo se pone un poco intenso. Tuve que alejarme un poco para reevaluar el camino a seguir para esta historia. Dark ayudó muchísimo con este capítulo, no sé dónde estaría sin él. Toda reseña realmente ayuda, grande o pequeña, cualquier comentario es mejor que nada. Como de costumbre, mantendremos este aviso legal aquí, ya que un troll tonto anda por ahí haciendo comentarios usando mi nombre y correo electrónico, tanto aquí como en otros sitios, para lanzar insultos, amenazas viles y otras cosas que no voy a mencionar aquí. Estoy bastante seguro de que ese troll es el mismo que me ha estado diciendo constantemente que me desviva y lo digo con amabilidad, desde 2016. Como referencia, probablemente consiguió mi correo electrónico cuando era joven e ingenuo y, tontamente, lo publicó en mi perfil para charlar con otros. En otras palabras, no estoy involucrado en ninguna de las tonterías que suelta. Así que, si alguien ve mi nombre circulando por ahí haciendo comentarios raros, no soy yo. No sé muy bien cuál es el problema. Los trolls son trolls, supongo. Mejor dejarlos debajo del puente, donde los encuentres. Me encojo de hombros, solo comento aquí, desde esta cuenta. Solo soy un humilde escritor. Vamos a llevarnos bien, ¿eh? Listo, descargo de responsabilidad. Como siempre, no poseo referencias, citas, temas ni memes. Son tributos a leyendas mucho más grandes que yo. Solo soy un humilde autor que intenta abrirse camino en este mundo salvaje, palabra por palabra. El tiempo y los comentarios determinarán si esto sigue siendo una historia. Así de simple. En otras palabras, tú decides, el lector. Cuéntamelo. Una vez más, la pregunta que debes hacerte ¿es este el universo invencible principal? ¿O uno de los muchos en los que las cosas salen mal? Tendrás que leerlo y verlo. Pero primero, una pequeña puesta al día, siempre hay un pez más grande. Sándwich de nudillos. El mundo de Naruto explotó en un estallido de dolor y luz cuando su rostro se estrelló contra el asfalto. Por un instante, todo se volvió borroso y resonante. Sentía un sabor a arenilla y sangre en la lengua. Su mente corría a toda velocidad mientras su visión se nublaba. En un instante, estaba de pie junto a la pelirroja caída, a un instante de encontrar y sacar a Nolan de su escondite. Al siguiente, una mano poderosa le había agarrado la nuca y lo había estrellado contra el suelo. El impacto dejó un cráter superficial, como una telaraña, bajo su mejilla. Una oleada de ira atravesó el aturdimiento. Quienquiera que lo hubiera sorprendido era lo suficientemente fuerte como para tambalearse, lo cual no era poca cosa. Pero no era Nolan. Naruto conocía la fuerza de Omni-Man. Había intercambiado golpes con él momentos antes. Esto era diferente, de alguna manera más rudo y menos controlado. Y él, aquella chica pelirroja, había dicho, no dejes que, antes de desplomarse. Naruto gruñó en voz baja, más indignado que dolido. Que lo hubieran pillado desprevenido le dolía mucho más el orgullo que el fugaz dolor de cabeza. Había sido criado para no dejar que un enemigo lo venciera. El hecho de haberlo permitido hablaba de su lamentable estado de ánimo. Concentración. Apretando los dientes, apoyó las palmas de las manos en el pavimento agrietado y comenzó a levantarse. Un peso como una roca lo aplastó, hundiendo su rostro en el suelo. Los dedos se le apretaron dolorosamente en el pelo. Quieto, espetó una voz áspera desde arriba, cada palabra destilando desprecio. Naruto sintió un aliento caliente en la oreja. Quienquiera que fuese, tuvo la audacia de inmovilizarlo como a un insecto. No por mucho tiempo. La mirada de Naruto, ya ardiendo con chakra acumulado, se encendió con un rojo furioso. Bien. Si este cobarde quería pelear sucio, no dudaría en devolverle el favor. Una neblina carmesí de furia amenazó con crecer tras sus ojos, pero la obligó a concentrarse. Una quemadura tensa y controlada. No se dejaría llevar por la ira. En cambio, la convertiría en un arma. Con un gruñido, Naruto estiró el cuello tanto como le permitió la férrea garra y liberó el calor acumulado en su visión. Dos abrasadores rayos escarlata brotaron de sus ojos, cortando hacia arriba y hacia atrás. El mundo se iluminó de un rojo infernal por un instante. Sintió que la presión en su cráneo se desvanecía cuando su desconocido agresor gritó de dolor, y al hacerlo, sus manos desaparecieron de la cabeza de Naruto. Libre al fin, Naruto se puso de pie como un rayo.
Giró bruscamente, con los ojos aún encendidos, listo para incinerar a su atacante si era necesario. ¿Quién demonios? Un joven rondaba a pocos metros, agarrándose con la otra mano un brazo humeante y quemado. Parecía de la misma edad que Naruto, quizás un poco más joven, vestido con un traje azul y negro roto que se ajustaba a una figura esbelta y musculosa. Su rostro, Naruto parpadeó, momentáneamente desconcertado. El rostro del desconocido podría haber sido el de Nolan de décadas atrás. Mandíbula fuerte, pómulos anchos, hasta el mismo tono de piel. Los ojos de este hombre eran de un marrón salvaje y furioso, y una cresta oscura y desaliñada coronaba su cabeza en lugar del corte corto y pulcro que tendría cualquier viltrumita normal. Una salpicadura de la visión de calor de Naruto le había rozado el antebrazo y el hombro, carbonizando la tela del traje y quemando la carne debajo. La herida humeaba, ya comenzando a sanar con la rapidez de un viltrumita, pero el ataque claramente lo había tomado por sorpresa. La mirada de Naruto bajó por un instante. La chica yacía desplomada donde había caído, justo detrás de él. Seguía inconsciente, con el rostro flácido y la respiración entrecortada. Viva, pero vulnerable. Sin pensarlo, se movió sutilmente para interponerse entre ella y el recién llegado. Su mente daba vueltas. Un portal rosa, una súplica desesperada, y ahora esto, no hacía falta ser un genio para encajar las piezas. Entonces, empezó, irguiéndose en toda su estatura. Giró los hombros, crujiendo el cuello con una inclinación lenta y amenazante. Polvo y trozos de asfalto se desprendieron de su cabello. Tú eres el del que hablaba. Su voz era baja y fría, con la ira contenida bajo ella. El que la lastimó. El viltrumita que flotaba en el aire hizo una mueca. Bajó el brazo de su hombro quemado, flexionando los dedos experimentalmente. La carne quemada se desprendió, ya en proceso de regeneración. Una fina columna de humo se elevaba desde la mancha ennegrecida de su traje. A pesar de la herida, el hombre miró a la chica y le enseñó los dientes con una sonrisa sin humor. La pequeña zorra de Eve debería haberlo pensado mejor, gruñó. Su mirada recorrió a Naruto con franco desdén. Y tú deberías haberlo pensado mejor en no meterte en los asuntos de los demás. Naruto sintió un calor intenso correr por sus venas ante la desfachatez que emanaba de aquel tipo. Esa voz, ese rostro, era realmente asombroso lo mucho que se parecía a Nolan, pero a la vez estaba retorcido por una arrogancia y una malicia que Naruto no había visto antes. ¿Un hijo? Había oído hablar de esa marca, pero nunca lo había conocido. Algún contratiempo multiversal había dejado caer una Eva alternativa en su puerta, y este monstruo debía ser su marca, una persona claramente dispuesta a cruzar cualquier límite. Naruto pensó en los grilletes que apretaban las muñecas y los tobillos de la chica, en la agonía y el miedo en sus ojos mientras suplicaba ayuda. Se le revolvió el estómago. Alternativa o no, este hombre era un monstruo. El Mark con su moicano crujió el cuello de un lado a otro, igual que Naruto, burlándose del gesto. Luego lo señaló, apuntando con el dedo al aire. No lo repetiré. Aléjate de ella, ordenó, con la voz retumbando por la rabia apenas contenida. Es a mi esposa a quien proteges, y la recuperaré. De una forma u otra. ¿Esposa? Naruto entrecerró los ojos, sintiendo una punzada de asco. Esa chica maltratada y encadenada era la esposa de ese hombre. ¿Le había hecho eso a la mujer que supuestamente amaba? Pensarlo casi le hizo perder el control. Una película roja lo amenazó de nuevo en el borde de su visión. Apretó los puños con tanta fuerza que le crujieron los nudillos. Debes tratar muy bien a tu esposa, dijo con una voz cargada de sarcasmo y furia. Parecía encantada de verte. Las fosas nasales de Mark se dilataron. No tienes ni idea de lo que dices, gruñó. Ahora muévete. Se lanzó unos metros hacia adelante, como para enfatizar la orden, con los puños apretados. Sus movimientos eran agresivos, pero Naruto notó la torpe impaciencia en ellos. Este Mark era capaz, podía dar fe de ello, pero le faltaba disciplina. Se movía como un mazo, pura fuerza bruta y pura emoción, sin delicadeza. Naruto había visto tanta furia en batalla muchas veces, en los enemigos de su padre, en criaturas inferiores que dependían solo de su poder. En monstruos. Al fin y al cabo, hacía falta uno para conocerse. Naruto se mantuvo firme, plantando los pies entre Mark y Eve, inconscientes. Su mirada, aún teñida de un peligroso brillo carmesí, se fijó en los ojos marrones de Mark. ¿La quieres?, dijo en voz baja. Ven y tómala. Había acero bajo la calma de su voz, una promesa de violencia apenas contenida. A menos que tengas miedo. El joven viltrumita se enfureció.
¿Tienes idea de quién soy? La cabeza de Vanguard se inclinó levemente. Debería. Soy invencible, bastardo. Por un instante, ambos permanecieron uno frente al otro entre el polvo y los escombros de la calle en ruinas. Uno, en alerta, listo, el otro, temblando de ira. Cerca, un semáforo derribado emitía destellos intermitentes. El aire vespertino estaba impregnado del olor a pavimento quemado y ozono de la visión de calor de Naruto. A lo lejos, sonó una alarma, quizá provocada por el caos previo de su combate con Omni-Man. Pero en ese preciso instante, un silencio profundo y aterrador se apoderó de ambos seres. Duró solo un instante. Con un gruñido, la marca alternativa se abalanzó. Se disparó hacia adelante más rápido que una bala, levantando un puño para clavárselo en la cara a Naruto, la misma maniobra que había usado para golpearlo contra el suelo. Naruto estaba listo esta vez. Había pasado toda una vida entrenando con un ser mucho más fuerte y experimentado que este advenedizo. Podía leer la furia que transmitía el ataque de Mark, la potencia bruta sin técnica. En la fracción de segundo en que Mark se acercó, deslizó un pie sutilmente hacia atrás, preparándose. El golpe fue como un cañón. El puño de Mark impactó contra la mandíbula de Naruto, quien apenas se movió. El impacto fue atronador, un crujido que resonó en la calle como fuegos artificiales lejanos. La cabeza de Naruto giró con el puñetazo, absorbiendo la fuerza cinética. Su cuello protestó con una punzada, pero permaneció firmemente plantado, sus botas resbalando apenas un centímetro sobre el asfalto roto. El dolor se apoderó de su pómulo. Notó el sabor de la sangre donde el interior de la mejilla rozó con los dientes. Fue un golpe contundente, considerando todo. El cráneo de un humano se habría destrozado solo con eso. Pero para Naruto, era tolerable. Manejable. Se había sentido mucho peor a manos de conquista durante el entrenamiento, y a diferencia de entonces, ahora no se contenía. Los ojos de Mark se abrieron de par en par, sorprendido. No era de extrañar. Había lanzado un puñetazo con la intención de arrancarle la cabeza al rubio, pero Naruto seguía de pie. Es más, sonreía con suficiencia. Un hilillo de sangre le corría por la comisura de la boca, que se limpió con el dorso de la mano y le devolvió la sonrisa con una suya. Solo que la sonrisa de Naruto reflejaba la confianza de un depredador. Mi turno. Naruto se movió. Para el ojo inexperto, era como si no se hubiera movido en absoluto. Un instante estaba de pie, al siguiente era un borrón de movimiento y una grieta de aire desplazado. Su puño se clavó en el estómago de Mark como un martinete y esta vez fue el joven Viltrumine quien jadeó en estado de shock. Naruto sintió que músculos y huesos cedían bajo sus nudillos mientras el aire salía de los pulmones de Mark en una tos explosiva. La fuerza levantó al Viltrumite con su Mohawk. Él continuó, balanceándose hacia arriba. El uppercut golpeó a Mark bajo la barbilla, echándole la cabeza hacia atrás y lanzándolo hacia el cielo por el doble golpe, su cuerpo como un muñeco de trapo lanzado por la mano de un dios furioso. Se estrelló contra una farola en una explosión de chispas y continuó adelante, deteniendo su involuntaria huida por un pelo. Mark se quedó en el aire a unos 15 metros de altura, flotando inestable. Se agarró el abdomen con un brazo. Incluso desde abajo, Naruto pudo ver la conmoción y la repentina incertidumbre que distorsionaban la expresión del hombre. Naruto se elevó lentamente, deliberadamente, hasta quedar a la altura de la marca alternativa en el cielo crepuscular y humeante. Se enfrentaron como duelistas sobre la calle en ruinas. ¿Eso es todo lo que tienes?, gritó Naruto. Giró la mandíbula, crujiendo la articulación donde Mark lo había tocado. Un golpe bajo y un puñetazo de suerte. Esperaba más de ti, niño. Pronunció la última palabra en clara burla. El rostro de Mark se retorció de rabia al oír el nombre. Escutió y Naruto vio un diente, brillante y rojo de sangre, caer de su boca y caer a la calle. Ni se te ocurra llamarme así, siseó Mark. No puedes decir esas tonterías. Eso es lo que eres, ¿no? Un niño haciendo un berrinche. Es patético, no es nada invencible. Cierra la trampa. Naruto arqueó una ceja. Interesante. Así que este Mark había desechado su apodo de héroe. Quizás le recordaba cosas que había perdido, su honor, el amor de su esposa, quién sabe. Mantuvo la voz serena, provocando. ¿Por qué no? Eso es lo que eres, ¿verdad? Invencible, el gran héroe de la Tierra. Ladeó la cabeza ligeramente, sin apartar la mirada de Mark. O quizás ya no te sientes tan invencible. No sabes nada de mí. Rugió Mark. El aire tembló al salir disparado de nuevo hacia adelante, esta vez en una ráfaga de furia.
Atacó con una furiosa combinación de puños. Voló hacia la cara de Naruto, un rodillazo dirigido a sus costillas, codos dirigidos a su cuello. Naruto lo devolvió golpe a golpe. Ambos chocaron en el aire con una onda expansiva que hizo temblar las ventanas cercanas. Durante unos instantes de infarto, intercambiaron golpes a velocidad supersónica. Borrones de azul, negro y naranja chocaban y se separaban más rápido de lo que un ojo normal podía seguir. Mark luchaba como un poseso. Golpes descontrolados, martillazos dirigidos con intención de matar. Naruto esquivó los ataques con una gracia experta, cada movimiento eficiente y letal. Paró un puñetazo dirigido a su garganta, desviando el brazo de Mark por completo, y contraatacó con un rodillazo salvaje al costado. Las costillas crujieron bajo el golpe y Mark aulló de dolor. El Viltrumita alternativo respondió blandiendo ambas manos hacia abajo, unidas como un hacha. Naruto no esquivó, cruzó los antebrazos y recibió el golpe de frente. El impacto lo derribó unos metros, con los músculos tensos, pero resistió. Antes de que Mark pudiera retroceder, Naruto lanzó la cabeza hacia adelante con un brutal cabezazo que impactó de lleno en la nariz de Mark. El cartílago crujió de forma audible. Mark se tambaleó hacia atrás, mientras la sangre le brotaba de la nariz a chorros. Naruto parpadeó para alejar el mareo causado por el cabezazo. Los cráneos viltrumitas eran densos, y chocar con uno, incluso mientras el agresor lo sacudía, le sacudía el cerebro. Dicho esto, Mark se llevó la peor parte. Se balanceó en el aire, aturdido momentáneamente, con la nariz roja. Naruto aprovechó la ventaja. Con un impulso de velocidad, se colocó detrás de Mark y le propinó un codazo en la base de la columna. Se oyó un crujido húmedo cuando algo en la parte baja de la espalda de Mark cedió. Mark gritó, un sonido crudo y agonizante, y cayó del aire, con una pierna repentinamente flácida. Se aferró a un objeto flotante a pocos metros del asfalto, pero su postura se desplomó. El dolor se reflejaba en sus facciones. Naruto descendió tras él como un cometa vengador, con sus botas resonando en la calle agrietada. Deberías haberte quedado abajo la primera vez, dijo con voz dura. Mírate. Extendió los brazos en un gesto casi magnánimo y caminó lentamente hacia Mark, quien también había aterrizado con pies temblorosos. No sé qué clase de hombre se suponía que eras en tu mundo, pero puedo decirte lo que eres ahora. Sus ojos se clavaron en los de Mark con evidente disgusto. Eres una desgracia. ¿Te haces llamar Viltrumita? Atacando por la espalda, persiguiendo a tu propia esposa herida. Negó con la cabeza lentamente, con la ira latente en cada palabra. Patético. El pecho de Mark subía y bajaba, respirando entrecortadamente con los dientes apretados. Estaba encorvado, con una mano apretada contra el costado donde Naruto se había roto las costillas, y la sangre le salpicaba la nariz destrozada y los labios partidos. La apariencia feroz, infantil y arrogante que lucía al llegar se estaba agrietando al instante. La desesperación y el odio la reemplazaban. Cállate. Espetó con voz temblorosa. Cierra la boca. No sabes nada de mí ni de lo que he pasado. Naruto siguió avanzando, implacable. Sé que casi matas a una mujer inocente, a tu esposa, además. Sé que viniste aquí sin provocación y me golpeaste por la espalda mientras intentaba ayudarla. Sé que estás perdiendo. Remató esa última declaración con un puñetazo en la palma de la mano. Retírate. Ya perdiste esta pelea. No la empeores. Casi esperaba que el hombre lo escuchara, aunque solo fuera por un instante. Porque a pesar de sus palabras, Naruto sentía la sed de batalla corriendo por sus venas, impulsándolo a terminar esto sin piedad. Una parte de él, una parte profunda e instintiva que generalmente mantenía enjaulada, disfrutaba de esto, de la emoción primaria de dominar a un oponente por completo. Lo asustaba y lo excitaba a la vez. Sería tan fácil dejarse llevar, ceder a la furia carmesí que zumbaba bajo su piel. Hacer lo que su padre haría. Matar sin dudarlo. Sus manos temblaban, solo un poco, al flexionar los dedos. Aún podía sentir el sabor agrio de su propia sangre en la boca, el recordatorio de que este hombre lo había lastimado, aunque fuera levemente. Y lo más importante, había lastimado a alguien que le había rogado a Naruto que lo protegiera. No había universo donde lo permitiera. Aún así, matar a este cachorro me pareció un poco excesivo. Además, la muerte era una liberación. Un escape. Misericordia, dirían algunos. No se sentía misericordioso en ese momento. Así que no le sorprendió que la marca alternativa no cediera. Se tambaleó, pero en lugar de derrumbarse o rendirse, levantó la cabeza y rió. Una risa entrecortada y áspera, impregnada de amargura. ¿Perder?
¿Crees que estoy perdiendo?, preguntó. Su voz se alzó en una carcajada forzada. ¿No tienes idea de lo que soy capaz? Escupió un charco de sangre y saliva al suelo. Su labio partido temblaba al enseñar los dientes. Sobreviví a todo lo que mi mundo me lanzó. Viltrumitas, monstruos, guerras, lo soporté todo. Y ahora mando. No seré derrotado por un mocoso con complejo de superioridad. Naruto entrecerró los ojos. Ahí estaba, el orgullo antes de la caída. Roto o no, el ego de esta marca se negaba a aceptar la derrota. Naruto lo reconocía bien. Había visto ese mismo orgullo obstinado en innumerables enemigos, y a veces en sí mismo. Era la forma viltrumita de luchar hasta que uno físicamente no podía. Pero no era determinación lo que admiraba, era delirio. Y eso iba a costarle la vida al insensato. Mark se limpió el brazo con la nariz ensangrentada y sonrió con desprecio. Hablas mucho, quien quiera que seas. ¿Te crees un héroe por intervenir? No sabes nada. Esa mujer, señaló a Eve con el dedo, aunque su mirada no se apartó de Naruto, me traicionó. Lo hice todo por ella, y me abandonó cuando más la necesitaba. Le quité lo que era mío. Ella era mía. Su voz se quebró con una pasión retorcida. Nadie me quita lo que es mío. Ya no. Nunca. Ah, y ahora llegaron al quid de la cuestión. Naruto sintió un frío asco en las entrañas. Escuchar a la marca alternativa justificar el abuso con autocompasión y posesividad fue la gota que colmó el vaso. Estás delirando, dijo con voz apagada y desprecio. Lo que sea que te haya pasado, no justifica esto. Extendió un brazo hacia el cuerpo inconsciente de Eve, con la ira impregnando sus palabras. ¿Crees que el amor te da derecho a encadenar y lastimar a alguien? ¿Crees que puedes reclamar a una persona como si fuera tu propiedad? Prácticamente escupió la última palabra. Eso no es fuerza. Es debilidad. Ya ni siquiera puedo llamarlo patético, es simplemente lamentable. Como tú. Cállate. Mark arremetió de nuevo, perdiendo la compostura por completo. Se movía con menos coordinación ahora, impulsado por el dolor y la furia. Lanzó un gancho salvaje a la cabeza de Naruto. Lo esquivó con facilidad. El puñetazo pasó zumbando junto a su oreja, revolviendo sus mechones rubios, pero sin encontrar presa. Mark siguió con un golpe directo dirigido al esternón de Naruto, más rápido y más preciso esta vez. Chasqueando la lengua suavemente, el rubio atrapó el puño con la palma de la mano, deteniéndolo a centímetros de su pecho. La onda expansiva se extendió hacia afuera, rompiendo las ventanas restantes de un coche aparcado cerca. Llovieron cristales sobre la calle. Mark forcejeó, concentrando toda su fuerza en empujar el puño hacia adelante, intentando liberarse del agarre de Vanguard. Su brazo temblaba, los músculos tensos por el esfuerzo, las venas abultadas en su cuello. Con todo ese esfuerzo, bien podría haber estado intentando golpear una montaña. La mano de Naruto aferró el puño de Mark como una tenaza, inflexible. Se miraron a los ojos. La de Naruto, tranquila y fría. La de Mark, abierta por el pánico creciente. Naruto chasqueó la lengua suavemente. Te lo advertí. Naruto apretó con todas sus fuerzas. Oyó el sutil crujido de huesos en la mano de Mark antes de que el hombre se sacudiera y se retorciera con un grito. El joven Viltrumita se tambaleó, apretando el puño aplastado contra el pecho. Respiraba entrecortadamente, angustiado. Naruto avanzó una vez más, implacable como la muerte. ¿Aún crees que no estás perdiendo esta pelea? Con un movimiento fulgurante, acortó la distancia y asestó un fuerte puñetazo en la rodilla de Mark. La articulación se dobló con un chasquido espantoso. Mark aulló y se desplomó sobre una pierna, mientras la otra se doblaba de forma antinatural bajo él. ¿Aún crees que eres un gran hombre? El grito de Mark resonó en los edificios destrozados. Cualquier transeúnte que aún estuviera en la zona, si es que había alguno, seguramente huyó ante los sonidos inhumanos de la carnicería. Bajo la tenue luz de la calle y la penumbra, la pelea se había convertido en un silencio sombrío, casi íntimo, roto solo por la respiración entrecortada de Mark y los pasos pausados de Naruto. ¿Aún crees que eres duro? Mark se arrodilló en la calle en ruinas, apoyándose en un brazo tembloroso. Su pierna rota se arrastraba por el suelo. La sangre ya empapaba el traje roto a la altura de la rodilla. Mostró los dientes como un animal herido, y su voz salió áspera. ¿Quién eres? Quizás fue el primer indicio de miedo en ese tono. Naruto se detuvo justo fuera del alcance de su brazo, cerniéndose sobre la variante caída. Por un momento, consideró la pregunta. ¿Quién era él, en realidad? ¿Vanguardia, la vanguardia de Viltrum, el destructor de mundos?
¿O algo más? ¿El hijo de su padre? ¿O su propio hombre? Miró a la lastimosa criatura ante él con silencioso disgusto. ¿Podría cualquier bastardo viltrumita convertirse en esto, con suficiente trauma y malas decisiones? El pensamiento resultó aleccionador y triste a la vez, pero no dejó que debilitara su determinación. Apretó la mandíbula. Mi nombre, dijo Naruto por fin, con voz tranquila pero resonante en el silencio, es Naruto Uzumaki. Hijo de la conquista. Ante eso, los ojos de Mark se abrieron ligeramente. Por fin, el reconocimiento brilló en su mirada. Conquista era un nombre que cualquier viltrumita, cualquier invencible, conocería y temería. Naruto se inclinó, sosteniendo la mirada de Mark con firmeza. Y yo soy quien va a acabar con esto. Conquista. Logró decir Mark, pero cualquier pensamiento o horror que lo asaltara llegó demasiado tarde. Naruto había terminado de hablar. Con un solo movimiento fluido, agarró la parte delantera del traje de Mark y lo arrojó. El cuerpo de Mark dejó un rastro de escombros al derrapar y rebotar por la carretera, abriendo un profundo surco en el asfalto. Se estrelló contra el chasis de un camión volcado al final de la intersección, y el vehículo explotó en metralla metálica retorcida por la fuerza. Naruto se abalanzó sobre él al instante, sin darle tiempo a recuperarse. Arrastró a Mark del cuerpo abatido por el cuello. La cabeza del hombre colgaba, con sangre manando de su nariz, boca y una docena de cortes. Aún así, siguió luchando. Su pierna sana pateó inútilmente, su única mano sana arañó el antebrazo de Naruto. Naruto apenas lo sintió. Azotó a Mark contra el chasis medio destrozado del camión, dejándolo inmovilizado allí. Los ojos hinchados de Mark giraron, encontrando el rostro de Naruto. Naruto aún veía desafío, mezclado con verdadero miedo. Espera, jadeó el chico maltratado, con la sangre burbujeando en sus labios. El rostro de Naruto estaba a centímetros del suyo. Se sentía extrañamente tranquilo, incluso distante, como si viera a alguien más mover su cuerpo. ¿Esperaste cuando te suplicó clemencia? Se encontró preguntando con voz gélida. ¿Esperaste cuando Eva lloró? Su agarre se apretó contra el cuello de Mark, provocando un sonido ahogado. No. No esperaré. Y tú no mereces clemencia. La respuesta de Mark fue un gorgoteo, con el pánico ardiendo en sus ojos. Sus dedos arañaron los de Naruto como un animal atrapado. Naruto simplemente lo observó por un momento, vio cómo se daba cuenta de que no habría escapatoria. Este era el desenlace psicológico que había visto muchas veces en batalla, cuando la presa sabía que el depredador la tenía. La bravuconería de Mark, su furia, su orgullo, todo se desvanecía, reemplazado por el terror y la incredulidad. Como si no pudiera comprender que realmente podría morir aquí, ahora, derrotado por alguien a quien había subestimado desde el principio. Naruto asimiló esa comprensión en silencio. Era una sombría validación de todo lo que había dicho. Mark Grayson, al menos esta versión de él, era débil. No físicamente era formidable, sí, pero débil de carácter. Débil de espíritu. Y ahora destrozado en cuerpo. Vagamente, Naruto percibió un sonido distante. Sirenas, tal vez, en la noche. Si la pelea continuaba mucho más tiempo, podrían llegar las autoridades humanas u otros. Tenía que terminar ya. Miró por encima del hombro para asegurarse de que la pelirroja seguía fuera de peligro. Eve no se había movido, seguía desplomada en la acera al otro lado de la intersección, fuera de su alcance inmediato. Bien. Mark aprovechó la ligera distracción de Naruto para actuar. En un último arrebato de fuerza desesperada, se abalanzó hacia adelante con su única mano libre, logrando agarrarlo a la cara. Empujó el pulgar hacia adentro, intentando arrancarle el ojo izquierdo. La repentina punzada de dolor al clavársele una uña en la garganta fue insignificante, pero rompió la calma distante que se había apoderado de él. En un instante, una furia ardiente inundó las venas de Naruto de nuevo. Furia por la audacia de aquel hombre, por su negativa a detenerse. Eso, gruñó Naruto, frunciendo el ceño doradamente y cubriendo sus ojos ardientes, es suficiente. Soltó la garganta de Mark, solo para volver a sujetarlo de inmediato, esta vez agarrando con fuerza su corta cresta y la parte trasera de su traje andrajoso. Con brutal eficiencia, Naruto giró y estrelló a Mark de cabeza contra el suelo. El cráneo de Mark se estrelló contra el asfalto con un fuerte crujido. El pavimento se partió bajo ellos por la fuerza del golpe. Naruto no lo soltó. En un movimiento continuo, tiró de Mark del pelo. El hombre apenas estaba consciente. Un jadeo entrecortado era el único sonido que emitía. La sangre de Naruto latía con fuerza en sus oídos.
Un rugido en su cabeza se parecía sospechosamente a la voz de su padre, animándolo a continuar, animándolo a terminarlo. Acabándolo. Levantó a Mark en alto. El maltrecho Viltrumite colgaba flácido del agarre de Naruto, con las botas colgando a centímetros del suelo. Los ojos de Mark eran rendijas desenfocadas a través de sus párpados hinchados, su boca abriéndose y cerrándose en un dolor silencioso. Una burbuja de mocos y sangre le reventó la nariz. Un recuerdo repentino cruzó la mente de Naruto. Una imagen de las historias de guerra de su padre, de un relato susurrado de una batalla en particular. Cómo Conquista casi había partido en dos a un combatiente. Naruto recordó la mirada del anciano al contar esa historia, una mezcla de orgullo y arrepentimiento. El casi de esa historia siempre había estado presente en su mente. Conquista casi había dividido a cualquier enemigo antes de que algo lo detuviera. Ya no habría nadie que pudiera detener a Naruto. El suplente de Mark Grayson lo miró con un ojo hinchado, y quizá vio lo que se avecinaba en la expresión implacable de Naruto. Porque al fin, recuperó la voz. No, gimió con voz ronca. Era una súplica lastimera y entrecortada, apenas un suspiro. El rostro de Naruto se endureció como una piedra tallada. ¿Por qué no?, preguntó, sin piedad en su tono, solo una fría amargura. Dame una buena razón. Mark abrió la boca, quizá para intentar una última palabra, otra amenaza, o suplicar clemencia, pero Naruto ya había esperado demasiado. Esta cosa no había hecho más que demostrar que merecía exactamente lo que estaba a punto de recibir. Con un gruñido agudo, cambió de agarre con la velocidad del rayo. Una mano agarró a Mark por la nuca, la otra agarró la cinturilla de su traje roto. Desde allí, apoyó un pie en una losa agrietada del pavimento y tiró con todas sus fuerzas. Un desgarro húmedo y desgarrador llenó la noche, seguido de un grito sobrenatural. Se elevó alto y ululante, un sonido que nadie debería tener que emitir jamás, y luego se cortó con la misma rapidez con un espantoso gorgoteo. La sangre caliente salpicó la calle en un amplio arco. Salpicó los brazos de Naruto, su pecho, le salpicó la cara. Retrocedió un paso tambaleándose. La repentina falta de resistencia lo desequilibró momentáneamente. En cada mano, sostenía aproximadamente la mitad de un cuerpo. Lo que quedaba del otro cuerpo de Mark Grayson colgaba en dos pedazos irregulares de los puños de Naruto, cercenado a la altura del torso, como si una cuchilla invisible lo hubiera hendido desde el hombro hasta la cadera. Órganos destrozados y costillas astilladas brillaban húmedas bajo las parpadeantes farolas. La sangre goteaba en gruesos borbotones sobre el pavimento, formando un charco alrededor de las botas de Naruto. Durante un largo instante, Naruto permaneció allí de pie, con el pecho agitado, sosteniendo los espantosos restos a la distancia de un brazo. El vapor se elevaba de las vísceras, abiertas en el fresco aire nocturno. Su rostro era una máscara de salpicaduras carmesí, y su respiración salía en ronquidos irregulares. Su mente se dio cuenta poco a poco de lo que su cuerpo había hecho. Casi esperaba oír una voz, la risa salvaje del zorro en su cabeza, o la rugiente aprobación de Conquista. Pero solo había silencio en su mente, y el lejano aullido de las sirenas en sus oídos. La realidad se apoderó de él. Lo había hecho. En su ira, había ejecutado la marca alternativa con la misma brutalidad monstruosa por la que su padre era conocido. Solo, a Naruto se le revolvió el estómago, pero reprimió la sensación. No había tiempo para la duda ni la culpa. Se recordó fríamente. Se lo merecía. Esta marca habría hecho cosas peores a innumerables personas. Demonios, probablemente él había hecho cosas peores en su mundo. Naruto simplemente había evitado más atrocidades. Esto era justicia. No, susurró una pequeña parte de él. Naruto apartó ese susurro. Poco a poco, se dio cuenta del peso húmedo y pegajoso que aún tenía en las manos. Se hizo una mueca. Con un gesto de asco, Naruto lo soltó, dejando caer las dos mitades del cadáver de Mark al suelo con un chapoteo repugnante. Trozos de sangre se esparcieron con el impacto. Lo que quedaba del hombre era apenas reconocible, solo carne y tela destrozadas, y el leve vestigio de una expresión de horror congelada en medio rostro. Naruto se apartó, con una punzada de asco y griega. Algo más, revolviéndole las entrañas. Se acabó. Por un segundo, simplemente cerró los ojos y obligó a su corazón a latir con fuerza. Respirar. Inhalar, exhalar, el olor a sangre era denso, metálico, en sus fosas nasales. La adrenalina que lo recorría comenzó a disminuir, dejando tras sí una pesada fatiga. Sus heridas, aunque pocas, escocían y palpitaban con intensidad ahora que la furiosa neblina se disipaba. Naruto parpadeó, siseando ante un dolor agudo donde Mark había intentado arrancarlo.
Habría moretones, nada más. Físicamente, estaba bien. Pero mentalmente, no quería analizarlo todavía. Era vagamente consciente de que había cruzado una línea esta noche, una que tal vez nunca podría superar. En cambio, se obligó a ponerse en movimiento. Prioridades. Eva, la chica, aún necesitaba ayuda. Y ahí estaba Nolan. Ante ese pensamiento, Naruto se congeló, a punto de volverse hacia Eve. Nolan. El antiguo camarada de su padre, Omni-Man. El hombre con el que había estado luchando antes de que todo este fiasco multiversal lo interrumpiera. Nolan había desaparecido tras el último golpe de Naruto. Naruto asumió que había dejado inconsciente al anciano Viltrumita, o al menos lo había enviado a empacar para que se reagrupara. Naruto no estaba seguro en ese momento. Estaba decidido a sacar a Omni-Man de la nada cuando la llegada de Eve lo interrumpió. En el caos, se había olvidado momentáneamente de Nolan. Pero ahora, un leve movimiento atrajo la atención de Naruto. Al otro lado de la calle, medio protegida por un montón de escombros y una señal de tráfico doblada, una figura se movía, apartando un montón de escombros. Nolan Grayson, Omni-Man, se incorporó sobre un codo, sacudiéndose los escombros de los hombros. Su uniforme blanco de Viltrumita estaba sucio y roto en algunas partes, y la sangre le manchaba el cabello plateado en las sienes, pero estaba consciente. Y él se quedó mirando. Naruto cruzó la mirada con Nolan al otro lado de la calle en penumbra. El rostro del anciano estaba ceniciento bajo la sangre y la mugre, con la boca ligeramente abierta en lo que solo podía describirse como horror. Por un instante, ninguno se movió ni habló. Naruto podía imaginar perfectamente lo que Nolan debía estar viendo. Un joven Viltrumita alto, de pie en medio de una calle devastada, jadeando y empapado en sangre, con un cadáver mutilado a sus pies. Un cadáver que lucía el rostro de su hijo. La mirada de Nolan pasó de Naruto a las dos mitades del cuerpo de Mark y viceversa. Su expresión era una tormenta de emociones contradictorias. Confusión, repulsión, angustia. Incluso en la penumbra, Naruto pudo ver las manos de Nolan temblar allí donde se apoyaba contra los escombros. Omni-Man, temblando. Entonces, Naruto se dio cuenta de que Nolan no había visto cómo empezó la pelea. Había estado inconsciente. Probablemente no tenía contexto para la escena que tenía ante sí, aparte de quizás vislumbrar a Eve y reconocerla, y luego despertar a esto. Nolan, comenzó Naruto, dando un paso al frente, levantando una mano como para apaciguarlo. Quería explicar, decir algo, cualquier cosa que pudiera atravesar esa mirada horrorizada. Pero las palabras se le ahogaron en la garganta. ¿Qué podía decir? Esto no es lo que parece. Era exactamente lo que parecía. Había destruido total y salvajemente a alguien con el rostro del hijo de Nolan. Ninguna justificación, verdadera o falsa, borraría esa imagen visceral. La mirada de Nolan volvió a posarse en los restos de la marca alternativa. Su respiración se entrecortó audiblemente. Al levantar la vista de nuevo, Naruto vio que las lágrimas se acumulaban en los ojos azules de Omni-Man. No eran exactamente lágrimas, Nolan parecía demasiado conmocionado para eso, sino un dolor indescriptible. Era el rostro de un padre presenciando su peor pesadilla encarnada. Aunque esta no fuera su marca, el parecido era lo suficientemente exacto como para herir. El Viltrumita mayor tragó saliva visiblemente, con la garganta agitada. Naruto sintió entonces una punzada de culpa inesperada, aguda y amarga. No pretendía que Nolan viera esto, y mucho menos así. Demonios, no pretendía que las cosas se descontrolaran tanto. Un arrebato de autorreproche lo atravesó. ¿Era el camino de conquista realmente la única forma en que podía terminar? Podría haberse detenido antes de... La mirada de Naruto bajó rápidamente hacia la sangre que se acumulaba en sus botas y sintió un nuevo nudo en el estómago. Apartó el pensamiento. Lo hecho está. La amenaza ha desaparecido. Eve está a salvo. Eso es lo que importa, se dijo. Pero la expresión afligida de Nolan le dificultaba la respiración. De repente, Naruto se sintió como el chico que Nolan le había acusado de ser antes. Inseguro, a la defensiva, culpable. Durante un largo instante, ambos se miraron fijamente a través de la carnicería. El silencio estaba cargado de preguntas no formuladas. Las sirenas lejanas se hicieron más fuertes. Luces rojas y azules comenzaron a danzar en el horizonte, reflejándose en las nubes de polvo bajas. Locales, autoridades, alguien venía. La oportunidad de Naruto para explicar cualquier cosa se estaba agotando. Nolan fue el primero en romper el silencio.
Se levantó lentamente, tambaleándose, con una mano apretada sobre una costilla que probablemente estaba rota. Naruto se tensó inconscientemente, casi esperando que Omni-Man lo atacara furioso. Una parte de él casi lo deseaba, cualquier cosa para romper aquella terrible escena. Pero Nolan no atacó. Simplemente permaneció allí, entre los escombros, tambaleándose ligeramente, con el rostro desolado e inseguro. Cuando habló, su voz era ronca, apenas un susurro. ¿Por qué? Fue solo una palabra, cargada de dolor y confusión. Quedó suspendida en el aire entre ellos, sin respuesta, y Naruto la sintió como una acusación. ¿Por qué? ¿Por qué había hecho esto? ¿Por qué había ido tan lejos? ¿Por qué era así? Naruto no sabía a qué por qué en particular se refería Nolan, y tal vez el propio Nolan no lo supiera. Pero aún así le dolió, porque Naruto no tenía una respuesta sencilla. Al menos no una que hiciera que el hombre mayor lo entendiera. No una que borrara el miedo y la decepción que Naruto vio formarse en los ojos de Nolan. Él no es tu objetivo. Naruto apartó la mirada, apretando la mandíbula. Un destello de movimiento en la acera le llamó la atención. Eve, aún inconsciente, pero ahora revolviéndose levemente, un leve tic en su mano. Era algo concreto en lo que podía concentrarse. Forzó la voz, aunque le salió áspera. Y no tengo tiempo para esto. Señaló bruscamente a Eve. Necesita ayuda médica, y esas sirenas significan que tenemos compañía. Posiblemente las fuerzas de la aldea de Cecil, posiblemente algo peor. Si llegaban y encontraban este desastre, Naruto no quería pensar en los malentendidos que podrían surgir. Dio un paso hacia la figura tendida de Eve, pero la voz quebrada de Nolan resonó detrás de él, más fuerte esta vez. Quédate donde estás. Naruto se detuvo a medio paso. Lentamente, giró la cabeza para mirar atrás. Nolan había dado un paso al frente, con una mano medio levantada, como para protegerse de Naruto. Parecía confundido, aterrorizado por Naruto, se dio cuenta Naruto. La mirada de Omni-Man se dirigió a Eve, luego al cadáver, y luego de nuevo a Naruto. Solo, quédate atrás, logró decir Nolan, con tono firme. No la toques. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. Sintió una oleada de ira ante la insinuación. Después de todo lo que acababa de hacer para salvar a esta mujer, Nolan creía que la lastimaría, que era un monstruo indiscriminado. La ira se enfrentó a un frío vacío que crecía en el pecho de Naruto. Quizás la reacción de Nolan no debería sorprenderle. Probablemente parezco un monstruo ahora mismo. Empapado en sangre, de pie entre entrañas, ¿quién no se preocuparía? Naruto reprimió una respuesta cortante. Tranquilo. Necesitaba mantener la calma. Volver a pelear, sobre todo con Nolan, era lo último que necesitaban. Respirando lentamente, Naruto levantó ligeramente ambas manos, con las palmas hacia afuera, en un gesto de no agresión. La sangre goteaba de las yemas de sus dedos al hacerlo, salpicando la calle. Intentó mantener la voz mesurada y firme, emulando el tono que había oído al propio Nolan usar para calmar a los civiles en las noticias. No voy a hacerle daño. Intento ayudar. Asintió hacia Eve sin romper el contacto visual. Me pidió que la salvara de él. Inclinó la barbilla señalando a Mark, destrozado. Eso hice. Nuestra lucha puede esperar. La mirada de Nolan siguió el gesto hacia los restos y se estremeció. Su bigote estaba salpicado de su propia sangre seca, y un moretón le crecía en la mandíbula por los golpes anteriores de Naruto. Realmente aparentaba su edad en ese momento, agotado y fatigado, olvidados todos los recuerdos de la batalla. Ayuda, repitió con amargura, volviendo la mirada a Naruto. Esa es, una forma de decirlo. Cerró los ojos con fuerza un instante mientras intentaba controlarse. Cuando los abrió de nuevo, parte de la emoción cruda se contuvo, reemplazada por el semblante severo y familiar de Omni-Man. Sin embargo, el horror persistía en el fondo. Podrías haberlo detenido sin esto. La voz de Nolan bajó, casi suplicante. Lo vencieron. No tenías que matarlo así. ¿Esto lo dice el hombre que me tendió la emboscada? Un destello de ira atravesó la mirada de Nolan. Eras una amenaza que debía evaluarse. No como él. Las manos de Naruto se cerraron lentamente en puños a sus costados. Una ardiente réplica le subió a la lengua. Sí, lo era. ¿Crees que se habría detenido? ¿Crees que alguna vez se detendría? Pero se la tragó. Tal vez no había necesitado matar a Mark precisamente de esa manera. Pero ya era demasiado tarde. ¿Qué esperaba Nolan de él? ¿Arrepentimiento? ¿Una disculpa? El corazón de Naruto latía con fuerza. Un gemido de dolor desde la acera le evitó tener que responder.
Eve yacía temblando, recuperando la consciencia poco a poco. Incluso desde la distancia, Naruto podía ver lo gravemente herida que estaba. Respiraba entrecortadamente y su piel casi tan blanca como su traje manchado de sangre. Realmente no tenían tiempo para este debate. Naruto tomó una decisión. Ignorando la mirada de advertencia de Nolan, avanzó con paso rápido hacia Eve. Nolan se tensó, pero no intervino mientras Naruto se arrodillaba y abrazaba con cuidado a la mujer herida. Estaba más ligera de lo que esperaba, flácida y acalorada, con la cabeza apoyada contra su pecho. Eve abrió los ojos de par en par al sentir el movimiento. Esmeraldas desenfocadas lo miraban fijamente. Naruto le dedicó un pequeño gesto tranquilizador. «Estás a salvo», murmuró en voz baja. «Te tengo». Ella no pareció procesar del todo sus palabras, pero tampoco se resistió. Un leve suspiro escapó de sus labios al cerrar los ojos. Naruto se puso de pie, acunándola con cuidado. La sangre fresca de las heridas de su espalda manchaba su torso ya manchado. Algo en el contraste, la delicadeza con la que la sostenía en medio de la violencia, hizo que el rostro de Nolan se contrajera de nuevo en confusión. El hombre mayor se acercó cojeando, deteniéndose a pocos pasos. «¿Qué haces?», preguntó Nolan con cautela. Su mirada se movía con cautela entre el rostro de Naruto y el cuerpo inconsciente de Eve. Naruto lo miró fijamente. «La llevo a que la traten», respondió como si fuera obvio. «Está herida». El aullido de las sirenas se acercaba cada vez más fuerte. Destellos de luces rojas y azules se reflejaban en las paredes de los edificios cercanos. «A menos que quieras quedarte hasta que lleguen los vecinos». Naruto inclinó la cabeza hacia el convoy de vehículos que se acercaba a la distancia, pero rápidamente. No tenía ni idea de si era la policía, la UDA o algo más, pero ninguna de esas opciones prometía una solución clara y tranquila. Nolan hizo una mueca. Él también comprendía que cualquier llegada de las autoridades para encontrar a Omni-Man, un Viltrumita desconocido, un doppelganger de Mark brutalmente asesinado y una mujer gravemente herida sería un desastre. Necesitaban moverse, aunque solo fuera para reagruparse en algún lugar lejos de miradas indiscretas. La mandíbula de Nolan se tensó mientras parecía forcejear internamente, dividido entre su desconfianza hacia Naruto, su propia batalla pospuesta y la pragmática necesidad de no ser atrapado allí. Finalmente, con una respiración entrecortada, asintió brevemente. «De acuerdo». Dio un paso adelante. «Dámela. Conozco un lugar. La gente de Cecil, ja. Ni hablar». «Yo la llevaré», interrumpió Naruto bruscamente, apretando con más fuerza a Eve. No iba a soltarla cuando ella le había rogado específicamente que la ayudara. Además, Nolan también estaba en mal estado, tambaleándose. No necesitaba otra carga. Y no confiaba en él. Nolan se irritó, pero otra mirada a Eve pareció acallar cualquier protesta que tuviera. «De acuerdo», cedió, aunque su tono seguía siendo tenso. «Solo, sígueme». «¿A qué? ¿A otra emboscada?» «Ja, no. Si me atacas así otra vez, será lo último que hagas». Nolan lo fulminó con la mirada. «Estás decidido a ser una molestia, ¿verdad?» ¿Sí? Nolan lanzó una última mirada a la masacre en la calle. Sus ojos se posaron en los restos dispersos de la otra marca, y su expresión se tensó de nuevo por el dolor. Entonces Omni-Man se sacudió y despegó con un silbido, dejando una nube de polvo a su paso. Naruto lo siguió de inmediato, flotando a pocos metros del suelo con Eve firmemente sujeta en sus brazos. Por un instante, se quedó allí, contemplando la devastación que se extendía abajo. La calle, antes tranquila, estaba llena de cráteres y escombros. Las llamas lamían la carrocería destrozada del camión. En el centro yacía el cuerpo mutilado, casi perdido en la sombra salvo por el destello de sangre húmeda y vísceras. Una mancha oscura se extendía desde él, filtrándose por las grietas del camino. La crueldad del mundo, hecha realidad. La brutalidad que él había desatado, irreversible. Naruto apartó la mirada y ascendió al cielo nocturno tras Nolan, dejando atrás la calle destrozada y la percepción destrozada de lo que era. Las sirenas aullaban abajo, convergiendo en la pesadilla que dejó a su paso. La gente de allí abajo podría nunca saber qué había sucedido realmente. Quizás eso fue lo mejor. Al alcanzar a Omni-Man, Naruto le lanzó una última mirada al Viltrumita mayor. Nolan tenía el rostro inclinado hacia adelante, pero Naruto podía ver la tensión en su postura, la forma en que apretaba los puños a los costados mientras volaba. Había tanto que decirse, y Naruto no estaba seguro de si alguno de los dos estaba listo para decirlo. No ahora. Quizás nunca.
El viento los azotaba a medida que ganaban altura, arrastrando consigo el olor metálico de la sangre que se aferraba a la piel de Naruto. Eve gimió débilmente en sus brazos, y Naruto volvió a concentrarse en su rostro pálido. Una cosa a la vez. Conseguiría su ayuda. Luego, lidiaría con las consecuencias de los acontecimientos de esta noche, con Noran, con todo, cuando llegara el momento. Por ahora, solo podía seguir adelante. Noran miró por encima del hombro y se cruzó brevemente con la mirada de Naruto. Había una pregunta tácita, o quizás una acusación, pero no pronunció ninguna. En cambio, Omni-Man simplemente asintió, un breve reconocimiento, y aceleró. Naruto le devolvió el gesto en silencio y voló tras él hacia la oscuridad, dejando tras sí la lección sangrienta de que nadie, ni siquiera un hombre que se hacía llamar invencible, estaba fuera del alcance de las consecuencias. Para bien o para mal, se había cruzado una línea esa noche. Y mientras se desvanecían entre las nubes, Naruto no podía quitarse de la cabeza el recuerdo del rostro de Noran, atormentado y confundido, mirándolo a través de la neblina de sangre y polvo. Era una mirada que se le quedaría grabada en la mente por mucho tiempo. En lo alto de la ciudad dormida, Naruto apretó con más fuerza a Eva y voló hacia adelante, sin decir nada. Al final, cuando las palabras se le escaparon y el horror los envolvió, solo le quedó la acción. Solo la determinación. Solo el frío consuelo de haber hecho lo que debía hacer. Detrás de él, arrastrándose en el viento, débil y casi inaudible, podría haber jurado que escuchó a Noran susurrar una vez más esa única pregunta sin respuesta. ¿Por qué? Naruto meneó la cabeza y siguió volando. Suficiente. Alana agarró el cuenco desgastado y tiró violentamente hacia él. Se había enfermado otra vez. Esta vez sin previo aviso. Siempre por la mañana, maldita sea. Fantasma verde, ja. Un amargo gemido se le escapó al terminar de vaciar el estómago. Ella misma se sentía bastante fantasmal en ese momento, y ni siquiera se había transformado, Dios mío, otra vez. Impulsada por ese mismo pensamiento, una nueva náusea la atacó y lo poco que había logrado comer le subió hirviendo por la garganta, luego al cuenco mientras se estremecía de impotencia. Esto era horrible. Se sentía fatal. Probablemente solo era una gastroenteritis o algo así. No tenía de qué preocuparse. El momento no importaba. ¿Estaba bien? Bien. N/A. Y escena. Mohawk. Invincible fue directamente asesinado. ¿Podría Alana, también conocida como Fantasma Verde, estar realmente embarazada? Mientras tanto, no mostramos exactamente con qué estuve ese. Anisa. Hay una razón para eso. Lo verán en el próximo capítulo. ¿Quieren que esto siga siendo una historia? ¿Sí? ¿No? Quizás sí. Háganse oír. Una vez más, seguimos con la regla de las brasas para esta historia en particular y otras. Tengo 2 trabajos, quizás necesite un tercero pronto. Así que apenas tengo tiempo para escribir. Por lo tanto, no puedo permitirme escribir algo que no le guste a la gente. Así que, por favor, alza la voz. Tu voz importa. Hazte oír. Como siempre, las reseñas son mi motor. Sin ellas no puedo escribir ni una sola palabra. Así de simple. Trabajar casi a todas horas me mantiene absurdamente ocupado, y no me atrevo a escribir algo que no le guste a la gente. Y bueno, ahí lo tienes. Como siempre, las reseñas me mantienen vivo. Sin ellas, no puedo escribir. Así que, en las palabras inmortales de Atlas, reseña, ¿podrías? Los avances.